Estábamos viendo la semana pasada que Dios empieza a sacar del corazón de Israel Egipto. Y estuvimos viendo que una de las primeras cosas que él hacía era: me perteneces, eres mío. El desarrollar, el crear ese sentido de pertenencia, que le pertenecemos a Dios. Hoy vamos a estar en el capítulo número 13, el capítulo número 14, y es cuando el pueblo de Dios cruza el Mar Rojo. Entonces, versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta noche. Nuevamente, Dios, queremos agradecerte tu misericordia. Padre, queremos agradecer tu amor. Padre, estamos delante de ti rogando que por favor nos ayudes en este camino que has puesto delante de nosotros. Padre, todo aquel rastro de pecado, de esclavitud a Él, Padre, que se ha borrado, que se ha quitado, y que podamos caminar en libertad, sirviéndote y amándote con nuestro corazón. Amén. Sale, hermanos, capítulo 14. Entonces habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Entonces, hablábamos la semana pasada que había una ruta que era la ruta sencilla para llegar a la tierra prometida. O a lo mejor no la sencilla, pero la ruta comercial. Esta ruta era cómoda para los viajeros porque pasaba por varios pueblos, y en esos pueblos ellos podrían encontrar provisión, podrían encontrar a lo mejor descanso, podrían encontrar ciertas atracciones, pero Dios sabía, y eso lo menciona al final del capítulo, que al encontrarse con los pueblos y al enfrentarse con la guerra, podría hacer que el pueblo se desanimara. Entonces Dios, conociendo su corazón y no enfrentándolos a circunstancias que los iban a destruir, los lleva por otro camino, el camino largo, el camino del desierto, y ya estuvimos hablando de esto la semana pasada, pero aquí vemos una decisión un tanto, o más bien militarmente, totalmente equivocada. Los pone, de un lado está una ciudad o un campamento militar, del otro lado hay una como montaña llena de cuevas, y de este lado está el mar. Entonces están básicamente rodeados, y de este lado están los de Egipto, ¿sale? Entonces están totalmente encerrados. Dios los lleva a ese lugar. Como les digo, militar o estratégicamente no era una buena idea, pero ahí es donde los llevó Dios, y les dice: acamparéis junto al mar. Entonces, quiero ser como repetitivo en esto: habló Jehová a Moisés. No fue un error de Moisés, no fue una decisión de Moisés, fue Dios llevándolos a este lugar que militar o que a lo mejor lógicamente no era el mejor lugar por causa de los egipcios. Ellos habían salido en paz, sí, pero sabían que eran los egipcios, podían cambiar de mentalidad. Entonces, versículo 3, porque, y sigue Dios hablando, Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Entonces, nuevamente, ahorita por lo que vamos a ver, Dios los está llevando a ese lugar, y no solamente eso, les dice: el lugar en el que yo los he puesto están susceptibles a un ataque. Y no solo eso, voy a hacer que los ataquen. Los voy a poner en tal posición que los van a atacar. No sé tú qué has dicho, a lo mejor si estás solo dices: bueno, pues a ver de cómo nos toca. Pero si llevas hijos, esposa, posesiones, a lo mejor ya no se te haría como tan una obra de valentía. A lo mejor, no sé, te hubieras quejado. Y fue dado aviso al rey de Egipto
que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndoles pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y hasta ahí. Entonces, los lleva ahí y el faraón reúne, dice, de lo más selecto de sus carros. Egipto no solamente era un lugar próspero y con arquitectura y arte, sino tenía uno de los ejércitos más letales de la época. Ellos inventaron el carruaje. Y no solamente escogen los carruajes, sino lo más selecto de los carruajes que tenían. Si quisieran recuperar a los judíos, ¿hubieran ido con ejército? No. ¿A qué iban? A matarlos. Iban con la firme intención de destrozarlos y borrarlos del mapa. No iban como, vamos a recuperarlos, porque a lo mejor hubieran ido sí con personas armadas, pero iban con todo, ¿sale? Entonces, llega el faraón y los encuentra encerrados. ¿Por qué? ¿Por qué Dios pone a su pueblo en esa posición? ¿Por qué Dios puso a... Vamos a ver lo que dice. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo cual los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Subraya eso. Y dijeron a Moisés, clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Ahora resulta que, ¿por qué has hecho así? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, nos encanta, no nos molestes, estamos bien? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. La segunda circunstancia que nosotros tenemos que analizar cuando Dios está sacando a Egipto de nuestros corazones, el mundo de nuestros corazones. Y posiblemente ya has pasado por ahí o posiblemente estás en una situación similar. Hay ocasiones en las que, por alguna razón que a lo mejor, espero que hoy puedas entender, pero a lo mejor no entendíamos, de repente vemos que todo el mundo que nos amaba se voltea en contra nuestra. Y ahora, antes éramos amigos y ahora nos atacan. Antes nos llevábamos bien y ahora hablan mal de nosotros. Y entonces Dios nos pone en una posición en la que nos demos cuenta quién es Egipto y cuál es su propósito con nosotros. Él quería que el pueblo de Dios viera que lo único que Egipto quería con el pueblo era destruirlo. Y entonces quita la venda de sus ojos y les muestra: a esos que ustedes amaban, a esos que ustedes decían estos son los mejores, ellos vienen y no solamente con poquitos como para vénganse amigos, sino vienen a destruirlos. Queridos hermanos, hay una condición, hay circunstancias en las que Dios quiere rodearnos para que nos demos cuenta que el mundo no tiene otra intención más que destruirnos y mantenernos en esa condición. Y lo que el enemigo quiere de nosotros es la muerte y la muerte eterna. Él sabe cuál es su destino. El enemigo sabe a dónde va y le teme ese destino. Sabe que hay una fecha, sabe que hay un día en el que su obra va a terminar. Sabe cuál es su fin. Ha leído la Biblia, la conoce.
y le tiene miedo a esa hora, pero quiere llevarse a los más posibles con él. Quiere deshonrar la creación de Dios. Ahora, a veces, aunque lo sabemos, pareciera que vivimos engañados diciendo como el pueblo de Israel: ¿no te dijimos, Dios, que estábamos bien? ¿No te dijimos, Dios, que ahí va caminando el trabajo, ahí va caminando la familia? No te diste cuenta que no necesitaba que intervinieras. Pero Dios quería que ellos se dieran cuenta que Egipto los iba tarde o temprano a destruir. Eso es lo que el pecado hace en nuestras vidas. Y hay ocasiones en las que, te habrás dado cuenta, ¿no? Muchas veces una persona recibe al Señor, empieza a caminar y es cuando empiezan los problemas. Y uno pregunta, bueno, ¿por qué? Porque Dios quiere que nos demos cuenta que es el mundo. Y a lo mejor que mientras estábamos esclavizados, no lo veíamos, pero tiene que abrir nuestros ojos. Segunda cosa, la segunda cosa nos los vamos a guardar. Vamos a ir al final. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel, si se me olvida me recuerdan, porque es importante la segunda cosa, pero he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto. Moisés dijo al pueblo, versículo 13: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, vuelvo a leer. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Mejor de una vez. Segunda cosa. Primera, quiere que vea qué es Egipto, el fin que nos esperaba. Segunda cosa, él describe: yo los puse en esa condición, los puse en ese lugar por ellos. ¿Por quiénes? Por Egipto. ¿Cómo? ¿No eres nuestro Dios? No, sí, más bien sí es nuestro Dios, pero quiero mostrar mi poder a ellos. Quiero que vean quiénes soy yo para ellos, para ustedes. Entonces, muchas ocasiones Dios nos pone en situaciones complicadas para que podamos ser testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas y que otros puedan ser alumbrados por la luz de Dios y crean. En este caso quería glorificarse en medio de Egipto, que las naciones a futuro pudieran temer de quién era su Dios. Recuerdan, entran a la tierra prometida y ya habían pasado al menos 60 años, al menos, sí, como 60 o 80 años, y las naciones seguían diciendo al pueblo de Israel: es que escuchamos lo que sucedió en Egipto. Las naciones supieron cómo Dios los sacó con brazo fuerte, con mano extendida, y cómo hundió al ejército de Egipto en el mar. Y entonces Dios quiere que a través de nuestras vidas otros puedan saber quién es Él. Ahora, tercera razón, y es una razón que a la vez tiene que ver con esto, no nos gusta. Porque es Dios. Y vas a decir, ¿esa qué tipo de razón es? Quiere enseñarnos que Él es soberano y que Él actúa de formas en las que a nosotros, a nuestro parecer, a nuestra lógica, ante nuestro análisis, no es buena. No era bueno que estuvieran rodeados, no era bueno que estuvieran en una posición vulnerable, pero Él es Dios y Él actúa como Él quiera. Y hay ocasiones en las que a lo mejor no entenderemos por qué, más que simplemente Dios quería ser Dios y ponernos en una situación en la que dijéramos: bueno, soy tu hijo, soy tu propiedad, tú decides. Pero había aquí una razón,
quiero mostrar mi poder en Egipto. Entonces, hay ocasiones en las que la enfermedad, la falta de trabajo, los problemas familiares, las circunstancias no son tanto por nosotros, sino para que otros más vengan al conocimiento. Y a través de nuestro dolor, de nuestra enfermedad, de nuestra falta de trabajo, Dios nos va a decir, como aquí, hey, solamente estén firmes, estad quietos y ved, yo soy Dios. Cuarta razón o quinta razón. ¿Por qué Dios nos pone a veces en esas circunstancias? Para que veamos quién es Él. No solamente el pueblo los demás puedan ver, sino nosotros podamos conocerlo. Y aquí les dice Moisés al pueblo, no teman, quédense quietos y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Muchas veces pedimos a Dios, quiero conocerte más, quiero conocer tu poder, quiero que te reveles a mi vida. Y Dios dice, sí, eso está muy bien, qué bueno que lo pediste. Y nos pone en esa situación y muchos lo describen como, ten cuidado con lo que pides, pero eso no es hacia donde quiero ir. Vamos a Segunda de Corintios, ayer lo estuvimos viendo con los hermanos del sur. Segunda de Corintios 12. Entonces, más o menos el bosquejo del capítulo 12 está así. A Pablo, perdón, es el 11. A Pablo lo están descalificando. Y Pablo primero describe que ellos estaban haciendo caso a un falso evangelio. Después habla acerca de caminar con autoridad. Después describe a no juzgar por la vista. Y cuando llega al versículo 16, describe cuáles eran los padecimientos de él como apóstol. Dice, otra vez, digo, que nadie me tenga por loco, y empieza a describir todo lo que él había pasado. A pesar de ser hebreo de hebreos, de ser israelita, de ser descendiente de Abraham, de ser ministro de Cristo, versículo 23, dice que ha estado en trabajo, en azotes, en cárceles, en peligro de muerte, de los judíos 5 veces. He recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche, 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y Pablo dice, y aparte de todo eso, tengo algo que me taladra el corazón, la preocupación por las iglesias. Entonces, Pablo está hablando acerca de los falsos maestros. Lo estaban criticando, ay, es que Pablo ni cobra y pues es muy golpeado al hablar, no sabe, todas las cosas, ¿no? Y Pablo dice, miren, todas estas cosas que he vivido, como dice la canción de Marcos Vidal, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Sí? Todo eso he padecido, pero aquí estoy. Y los falsos profetas que estaba describiendo, los falsos apóstoles, a la primera prueba chillaban, a la primera prueba se iban. Y cuando nosotros vemos que Dios conduce a su pueblo a ese lugar, les dice, estén firmes ahí y vean la salvación que yo voy a traer. Hoy no solo la sociedad se ha convertido de cristal, sino los cristianos se han vuelto chillones, que no les pueden decir algo, no les puede pasar algo, porque ya están renegando de Dios, porque ya no van a la iglesia, porque ya no se reúnen, porque ya no quieren saber nada del evangelio. Y Pablo dice, no sé cuántos aguantaríamos la lista de Pablo, no sé cuántos la aguantaríamos, pero Pablo dice,
Y realmente todo lo que me preocupa no es eso que pasé, sino ustedes. Ustedes me preocupan. Era un hombre que tenía un amor genuino y sincero por la iglesia que Dios le había puesto a cuidar. Y entonces nosotros, sabiendo y viendo este ejemplo, como dice también en Hebreos, teniendo en derredor nuestro toda esta nube de testigos, esta gente que caminó antes de nosotros, y el ejemplo que estamos leyendo el día de hoy, prosigamos a la meta. Dios, hay ocasiones en las que nos dice, aguanta. ¿Has visto? Digo, muchas veces, a lo mejor lo has visto, pero recuerdo una vez que fuimos a un chapoteadero y a mi hija estaba pequeñita, pero el agua le llegaba como por acá y se resbaló y empezó a ahogarse. Y yo como que tranquila, y estaba ahí pataleando y la trataba de sacar y me empezó a rasguñar y todo. Y le dije, hasta le tuve que gritar, dije, párate. Y ya se paró y dijo, como que ya no, como qué onda. Y a veces nos vemos así con Dios y Dios, deja de patalear. Tranquilo, tranquila, quédate firme y ve la salvación que voy a traer. Porque te he puesto en esa posición no para destrucción, no para destruirte, sino para que veas mi grande salvación. Entonces, lo podemos ver también en el libro de Jeremías. Hoy estaba comentando ese fragmento con mi esposa. Dios le escribe al pueblo de Israel, no hagan caso a los falsos profetas, no le hagan caso a sus profetas, que les profetizan que van a regresar del exilio. No van a regresar, no van a regresar. Yo los puse ahí, por causa de su pecado, ahí se van a quedar. Planten viñas, construyan casas, casen a sus hijas, den a sus hijos en casamiento, oren por la paz de ese lugar. Pero sepan esto, que pasado el tiempo, los 70 años, voy a hacerlos volver. Sepan esto. Y después les dice, porque yo sé los planes de Dios, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal. Y dice, y cuando vuelvan, me buscarán y yo les contestaré. ¿Por qué? Platicamos mi esposa y yo de esto y es muy bonito. La razón por la cual ellos fueron al cautiverio es ¿por qué? ¿Qué pecado específicamente? Idolatría. La idolatría, ¿a quién buscaban ellos? A los ídolos. Y entonces, ¿qué necesitaban? Cautividad. Entonces les dice, esta cautividad no es tan mala, sé los planes que tengo para ustedes, porque esta cautividad los ha hecho voltearse a mí, y cuando los vuelva a llevar a la tierra, ahora no van a hablarle a sus ídolos, me van a hablar a mí y yo les voy a contestar. Entonces, cuando vemos que Dios nos pone en esas condiciones, en esas circunstancias, es para sacar a Egipto de nuestro corazón, que ya no clamemos a eso, que ya no corramos a nuestros contactos, a nuestro pecado, a nuestros vicios, a desahogarnos en el pecado, sino que ahora clamemos a Él y que Él pueda contestarnos, ok, ya te escuché, empezamos bien, hablaste a mí, eso es bueno, ahora quédate quieto y ve lo que voy a hacer. Deja de actuar, de responder como respondías antes. Ve lo que voy a hacer. Siguiente cosa que vemos aquí. Versículo 14. Moisés estaba súper convencido, ¿no? Los egipcios que hoy ven, eso que ustedes consideran un obstáculo, déjenme decirles que nunca más los van a volver a ver. Qué hermoso cuando escucharon eso. Esos que vieron nunca más los van a volver a ver. Y Moisés les dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros van a estar tranquilos. Ahora, él estaba súper convencido, ¿no? Ahora ve lo que sigue. Entonces Jehová dijo a Moisés, entonces Moisés estaba hablando con el pueblo muy convencido, hey, ustedes tranquilos, no sean chillones, y se voltea a Moisés y dice, Dios, por favor, ayúdanos, ¿no? Y Dios le tiene que decir, Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué vienes a orar? Yo ya te dije, tú ya sabes cómo lo vamos a hacer, ya te describí el plan. Entonces le dijo, ¿por qué clamas a mí? Haz lo que te he dicho. Dile a los hijos de Israel que marchen y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Entonces
Hay ocasiones en las que Dios nos dice, quédate quieto, espera, yo voy a actuar. Y hay ocasiones, como a Moisés le dice, ¿qué estás haciendo? Ya habíamos hablado de esto. Está explícito en mi palabra. Ya hay un mandamiento. Ya hay una descripción de lo que tienes que hacer. Solo hazlo. Toma la vara. Ya vimos qué significaba la vara. Nuestras habilidades, nuestra vida sometida a Dios. Camina. Usa aquello que te he dado. Usa tus dones. Usa la palabra que he puesto en tu corazón. Ejercita la fe. Ejercita la paciencia. Anda. Entonces, queridos hermanos, muchas veces esta es la incógnita de muchos. Bueno, o me quedo quieto o avanzo. ¿Cómo le hago? ¿Qué es lo que quiere Dios? Ambas. ¿Cómo que ambas? Sí. Espera cuando no hay una orden o una condición y avanza cuando su palabra ya lo ha dicho. Si tú ya has orado a Dios y si Él a través de su palabra hay un mandamiento expreso acerca de eso, haz lo que tienes que hacer, como veíamos en Timoteo hace 2 semanas, y sé fiel en lo que te ha dicho. Y espera en lo demás. Lo que sabes, hazlo. Lo que no sabes, espera. Entonces, Dios le está diciendo, toma tu vara, marcha en. Y lo que vas a hacer es que te vas a poner frente al mar, se va a abrir y les vas a decir, pasen por ahí. Regresando a Corintios, en el capítulo que estábamos describiendo, Pablo describe lo siguiente. Vamos a leerlo. Nuevamente, 2 de Corintios, versículo 11. Porque si viene alguno predicando, versículo 4, 11:4, 2 de Corintios, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces están haciendo caso a cosas raritas. Y piensa que nada es, y dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Está hablando sarcásticamente. Porque aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Entonces, Pablo les está diciendo, hey, aguarden un momento. A pesar de que ustedes hagan menos el trabajo que yo he hecho entre ustedes, quiero decirles que lo que yo he hablado no es poco. ¿Por qué? Primera de Corintios describió lo siguiente. Describió que, dice, y voy a ir a ustedes, y voy a conocer no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el Evangelio no consta de palabras, sino poder y demostración del Espíritu. Que era lo que había en la vida de Pablo. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? Dios le está diciendo, Moisés, párate firme. Camina con la autoridad que yo te he dado. Usa la vara que te he dado y haz mis milagros frente al pueblo, frente a los egipcios, para que conozcan quién soy yo. Y hay momentos en el que el mundo puede ser muy intimidante, que puede haber personas muy intimidantes, con conocimiento intimidante. Y Dios te dice, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces todo introvertido? Levántate. Te he dado, Primera de Corintios capítulo 2, te he dado mi palabra. No es sabiduría humana, esta es eterna, esta es espiritual. Y esta no puede ser juzgada por nada. Entonces, tomemos la palabra de Dios, caminemos en su poder y hagamos lo que Él nos ha pedido. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Moisés, no sé por qué estás clamando a mí. No necesitas llorar, no necesitas preocuparte. Simplemente haz aquello que te he pedido. Entonces, hermanos, cuando Dios ha descrito algo en su palabra, nos ha dado una misión, ha puesto certeza en nuestra vida, vamos adelante. Si no te la ha dado, si no te ha dado una confirmación acerca de lo que tienes que hacer, acerca de su palabra, y acuérdate, nuestras confirmaciones no son como, hoy me levanté y vi que el cielo estaba rosa y el rosa es el color favorito y siento que Dios me dijo que sí. No inventes, esas son cosas bien raras. Así no es a través de su palabra. Si su palabra lo dice, camina en fe. ¿Vale? Entonces, le dice, anda.
Y he aquí yo endureceré su corazón. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. 19 otra vez. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento, y generalmente cuando hablamos del ángel de Dios, hablamos de Jesucristo. Él iba delante, se apartó y ahora se pasó detrás del pueblo. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. La columna de nube, ¿qué representaba? ¿Te acuerdas? La presencia de Dios, el Shekinah. La presencia de Dios. La evidencia física de la presencia de Dios en medio de nosotros. No era Dios en sí, sino era una evidencia que al pueblo de Dios podía palpar y decir: Él está con nosotros. Jesucristo se puso a sus espaldas. ¿Y qué es lo que pasa? Es que se puso entre el pueblo y los egipcios, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Entonces le dice: ¿sabes qué, Moisés? Voy a endurecer el corazón y van a venir en contra de ustedes, y ellos van a entender, van a saber que yo soy Jehová. Vamos a Apocalipsis, capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia que represento, la iglesia de Filadelfia, era una iglesia pequeña y que a los ojos del mundo no tenía mucha influencia. Pero él dice: pero ¿sabes qué? El que abre la puerta y nadie la puede cerrar, ese ha abierto una puerta delante de ti. ¿Y sabes qué? Nadie la puede cerrar. Y he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. ¿Y qué? Y reconozcan que yo te he amado. El pueblo de Dios está a punto de experimentar esto hermoso que también experimentó la iglesia de Filadelfia, de saborear y ver cómo sus enemigos se habían levantado, y Dios les iba a demostrar: yo he amado a mi pueblo. ¿Y sabes qué ha dicho? Que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y el enemigo día y noche trabaja para hacerte caer, para buscar de alguna forma distraerte. ¿Y sabes dónde está Cristo? A la diestra del Padre, intercediendo por ti. Y quiere recordarte el día de hoy que una y otra vez ha frustrado los planes del enemigo, porque quiere que recuerdes y que Él sepa que Él te ha amado. Él te ha amado. Y te amó tanto que, estando en lo peor de tu pecado, te ha rescatado. Y sí, a veces te he puesto en esas condiciones débiles, pero para que sea más evidente que en tu debilidad se ha perfeccionado su poder, y que el mundo entero sepa que Él te ha amado y que Él no te va a dejar. Y a veces es necesario que lo dejes de ver un poco enfrente. No sé si el pueblo de Dios luego se dio cuenta que ya estaba detrás de ellos, hasta que vio que algo lo alumbraba.
Pero hubo un momento en el que se les perdió de vista, como a veces podemos sentir, es que Dios, no te veo, no te escucho, no te siento. Pero Él sabe lo que está haciendo. Y se puso entre el pueblo y sus enemigos. ¿Para qué? Para que no pudieran acercarse. Ahora, cuando leemos esto, es interesante también recordar, y esto lo vimos también hace poco, como el mismo Jesucristo y la misma presencia de Dios, que para el pueblo de Dios era luz y lumbrera, para los egipcios era obscuridad y confusión. Primera de Corintios capítulo 1. Nada más para que recordemos, ya lo vimos, pero para darle una recordita y no se te olvide. Parece que es el 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enriquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, es decir, los creyentes, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, describe, y esto es un ejemplo de esta situación, lo que para el pueblo de Dios era luz y una dirección a tomar. Para los egipcios era obscuridad y confusión, no podían entender qué es lo que estaba pasando. Tenían sus carros, tenían sus ejércitos, estaban avanzando, corriendo, y no podían llegar a donde estaba el pueblo de Dios. Y se confundían porque no podían hacerles mal, se confundían qué es lo que estaba enfrente de ellos, porque a ellos los alumbraba, pero a ellos les resultaba en tinieblas. Y esto es el evangelio para nosotros. Y esto es algo de lo que Dios quiere demostrarnos, cómo esta vida que Dios nos ha dado, estas decisiones que llegamos a tomar, estas convicciones que llegamos a tener, esta fe que decimos profesar, el mundo no la conoció, ni la entiende. Le es absurda. ¿Y qué? A nosotros alumbra el camino. Y tenemos fin y tenemos propósito. Había unas personas que expresaron así, que por lo que mi esposa, mis hijos y yo le caíamos mal, era porque nos queríamos creer la familia feliz, pero que nadie era feliz en el mundo realmente. Y yo le dije, no, pues yo sí estoy feliz. En otras palabras, le molestaba que no estuviéramos sufriendo como ellos. No podían entender por qué, teniendo orígenes similares al de ellos, y al ver ellos tomado el camino de el dinero, el trabajo, y nosotros un camino absurdo para ellos, porque ellos no tenían la felicidad que nosotros teníamos, porque ellos no tenían la plenitud que nosotros teníamos, porque nosotros parecíamos poseerlo todo, como dice Corintios también, y ellos no tenían nada. Como no teniendo nada teníamos todo, como supuestamente estando destruidos consolábamos a muchos. No lo pueden entender. Este es el mundo y eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora, por eso mismo, como para los hombres es locura, Dios también en su misericordia también nos pone en esa condición de vulnerabilidad para que puedan ver su gloria, para que a ver si pueden entender y ser salvados. Entonces Dios había determinado destruir a todo el ejército, se puso en medio y entonces nada iba a hacerles daño. Y extendiendo Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco,
teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios, y verán que yo te he amado. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y Moisés pudo haber dicho: no tienes misericordia de los egipcios, mira los caballitos. Y si sacamos unos cuantos carros para trasladar al pueblo. Y Dios le dijo: no lo voy a hacer yo, extiende tu mano y que se hundan. Y no solamente Dios quiere que nosotros lleguemos al punto de ver qué es y quién es el pecado y es el mundo para nosotros, sino que lleguemos a la conclusión, no solamente conmovidos, sino por voluntad, de que eso necesita ser destruido. Mi vida pasada necesita ser destruida. Y esa es una conclusión a la que a muchos nos toma o nos tomó o tomará un largo tiempo. La diferencia entre imitación y por convicción, voluntad, certeza. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Muchos se preguntan: ¿por qué hay ciertas cosas que me siguen costando? Porque todavía las amas, es la verdad. Todavía las amas y no quieres deshacerte de ellas. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Eso quiere decir que sí, nos ha dado la capacidad para sobreponernos al pecado. Ha destruido el poderío que tenía el pecado sobre nuestras vidas y ha destruido la esclavitud que tenía sobre nosotros. Y nos liberó también de nosotros mismos para no servir al pecado. Entonces, necesitamos llegar a ese punto en el que se vuelva una convicción y que, siendo dirigidos por Dios, extendamos nuestra mano y hundamos el pecado para siempre, y que se cumpla en nuestras vidas lo que Moisés dijo al pueblo: nunca más lo volverán a ver. Y es hermoso cuando llega ese momento en áreas de nuestra vida que deseamos que Dios transforme y que nunca más vuelvan. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volviendo las aguas, y cubrieron los carros, y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha, a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos. Los vieron muertos a la orilla del mar. Y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Y la última razón que vamos a ver el día de hoy, del por qué Dios nos pone en esas circunstancias de debilidad aparente, para después mostrar su poder y para poder sacar a Egipto de nuestros corazones, es para que aprendamos a temer a Jehová, para que veamos su poder, para que veamos lo que podríamos ser nosotros, pero que ahora por su gracia estamos del otro lado y podemos ver el pecado, nuestra vida pasada ahí muerta, y que ahora temamos a Jehová. Queridos hermanos, Dios quiere sacar el pecado de nuestra vida, que olvidemos todo lo relacionado con el mundo.
A veces será necesario que nos ponga en circunstancias vulnerables o de aparente vulnerabilidad, pero recuerda, Él está contigo, Él no te va a dejar. Lo hace también para que los demás puedan ver su gloria y posiblemente arrepentirse, pero también para que veamos lo que Egipto quería hacer con nosotros, para que podamos a veces estar firmes y esperar la salvación, o en algunas ocasiones proseguir y caminar determinadamente, obedeciendo su palabra, para que podamos también experimentar su poder salvador. Y entendamos también, hoy veíamos esto, que lo que para nosotros es una plena certeza, el mundo no lo entiende, pero que el mundo no lo entienda, eso da igual, para nosotros es certeza y es poder de Dios para salvación. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por esta palabra que pudimos leer, Padre. Te rogamos que tú continúes haciendo tu obra en medio de nosotros, Dios. Bendito eres. Amén.